Nunca dejes de aprender porque la vida nunca deja de enseñar. Buenas noches, profesora y compañeros. Mi persona es Esther Aguilar junto a mi compañera Liriet Pérez y Suset Pérez. Vamos a estar hablándoles un poco sobre la educación y pedagogía. Para comenzar, tenemos una pequeña línea de tiempo sobre la evolución histórica de la educación y comenzamos desde los 5000 años antes de Cristo hasta la actualidad. En en el año 5000 antes de Cristo vemos la prehistoria, que es cuando surge la educación. ¿Qué pasa en esta época? El hombre nómada descubre el fuego. El hombre inicialmente era nómada, pero una vez que descubre el fuego se va volviendo sedentario y va descubriendo nuevas formas de recolección de alimentos para la casa, etcétera, y esto lo va transmitiendo a sus hijos y los hijos a sus hijos y esto se va llevando de generación en generación, provocando una enseñanza o una educación. En los 4000 años antes de Cristo tenemos la Edad Antigua, que es la época de los esclavistas. En este periodo se ve la educación laica, religiosa, clasista y normativa. En los 3500 años antes de Cristo está eh, la Edad Antigua, que es cuando vemos las civilizaciones antiguas. Y esto surgió en distintos países como Mesopotamia, China, India y Egipto. En los 2000 años antes de Cristo tenemos la antigua Grecia, específicamente en Atenas, que es donde surgen teorías educativas por Sócrates, Platón y Aristóteles. Más adelante veremos un poquito sobre cuáles son estas teorías educativas que estos tres grandes pensadores proporcionaron o aportaron para la educación. En los 753 años antes de Cristo está la antigua Roma en el siglo II. Hay pedagogos retóricos, gramáticos y filósofos que invaden las calles de Roma. También tenemos los 0 años antes de Cristo, que es específicamente el cristianismo, donde la educación es teológica, se basa en sí en la parte religiosa y buscar más que nada la salvación del alma y aprender más sobre Cristo. En los años 476 después de Cristo está la Edad Media, que es desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente, que es donde se ve una influencia del cristianismo y otras culturas. En los 800 después de Cristo está la escolástica, que es entre el siglo IX hasta el siglo XIV aproximadamente. La educación teológica, filosófica, y que es la que coordina la fe y la razón. En los años de 1400 después de Cristo vemos el Renacimiento, que es entre el siglo XV y el siglo XVI, y específicamente vemos lo que es el antropocentrismo. En los años 1600 después de Cristo está la didáctica, que es en el siglo XVI, donde Comenius crea la ciencia de la educación y una técnica de enseñanza como disciplina autónoma. En los años 1630 después de Cristo tenemos la escuela tradicional, que esto es aproximadamente en el siglo XVII. Aparece en Europa con la burguesía como expresión de la modernidad. En 1800 después de Cristo está la escuela nueva, que es en el siglo XIX, donde hay un movimiento de renovación y em, pedagogía. En 1900 después de Cristo tenemos los modelos y teorías educativas, que es entre el siglo XIX y el siglo XX. En estos modelos vemos el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo. En los 2000 después de Cristo tenemos las tendencias educativas, que es en el siglo XX, donde están las propuestas marxistas, educación antiautoritaria, educación liberadora y también una educación desescolarizada. Y el 2022 después de Cristo, que estamos hablando de la actualidad, que es el siglo XXI, vemos un nuevo contrato social en la educación. Es decir, lo que hemos visto hasta el momento de cómo pasamos de una educación tradicional en un aula de clase a tener que
llevar el aula a nuestros hogares, trabajos o donde sea que estuviéramos por medio de una modalidad virtual para poder continuar con nuestros estudios durante la época de la pandemia. Y una vez que esto ha pasado, hemos continuado en cierto modo la parte de la tecnología y la virtualidad que nos ayuda mucho a seguir progresando con la educación, adquiriendo nuevas formas de enseñanza, como también ayudándonos a poder seguir recibiendo nuestras clases o incluso presentar nuestros proyectos o hacer nuestras presentaciones de forma virtual, como es mi caso en el día de hoy, que por asuntos personales no puedo estar en la universidad, pero tengo esta forma para poder hacer mi presentación y que pueda llegar a ustedes. En la parte de la evolución de la educación, como les mencioné anteriormente, tenemos tres teorías que son las de Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno planteó algo diferente. La teoría de Sócrates se fundamenta en sí en que el maestro no inculca el conocimiento a sus alumnos, sino que rechaza que la mente de los alumnos sea un cajón vacío que hay que llenarlo con conocimiento, eh, y piensa más en que hay que motivarlos, ir dándoles una guía y que el discípulo extrae de sí mismo el conocimiento que posee. Es decir, que por medio de la guía que uno le dé, ciertas preguntas, uno pueda ayudarle a llegar al conocimiento que ya el alumno posee, solo que conducirlo a llegar a ese conocimiento. La teoría de Platón es en la que hay que tener en cuenta el cuerpo como el espíritu y que la buena educación da al cuerpo y al alma toda la belleza, toda la perfección de la cual son capaces. Percibe inseparables las relaciones del individuo con la sociedad. Se basa más en eh, que uno mismo tiene conocimiento, pero además de eso está el entorno que va aportando más conocimientos y enseñanzas en el día a día. Por último, tenemos la teoría de Aristóteles, que es donde él ve a los pequeños o a los niños que como una forma de que puedan aprender, pero no por medio de una educación estricta y diciéndole tienes que hacer esto y aquello, sino que por medio del juego puedan ir adquiriendo el conocimiento, desarrollo físico y también intelectual, y que al educarnos somos capaces de asimilar y aprender conocimientos. La educación intelectual y moral son igual de importantes. Es decir, que él no solamente ve la parte intelectual como algo sumamente importante, sino también la parte moral le suma mucha importancia, ya que poco a poco, mientras nos educamos, vamos adquiriendo distintos valores, también conocimientos intelectuales como es la matemática o la física, entre otros, y la parte moral que nos ayuda a conducirnos en el día a día, en el trabajo, en la casa, en nuestra comunidad, entre otros lugares. Haciendo un pequeño resumen sobre la evolución de la educación y la pedagogía en sí, tenemos en primer lugar la época feudal, que es donde surge la escolástica, que es la creencia y la razón. Ve la parte religiosa y la ciencia. Después de ahí, las reformas, que es una corriente humanista donde la educación se opone a la severidad de disciplina eclesiástica. Es decir, que busca otras disciplinas y no solamente la parte religiosa. La contrarreforma, que la dio Ulrich Zwingli, que publicó en un libreto una instrucción de educación cristiana para niños. Pasando ya a la pedagogía, tenemos la pedagogía tradicional, que es la consolidación de la presencia de los jesuitas en la institución escolar. Luego la pedagogía moderna, que es un movimiento histórico que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, y la pedagogía contemporánea, que fue planteada por Dewey y de Crowley, que es donde surgen las primeras ideas, el pragmatismo y el funcionalismo. Ya para ver un poco sobre el origen de la pedagogía, el origen de esta palabra viene del antiguo griego paidagogos. Paidos, que significa niños, y gogía, que es llevar o conducir. Entonces, este concepto en sí hace referencia a los esclavos
en la antigüedad que conducían, guiaban o llevaban a los pequeños hasta los centros educativos o los lugares donde se reunían y una persona mayor les transmitía distintos conocimientos, ya sea conocimientos para la vida o conocimientos de educación, finanzas, etcétera. Entonces, con esto termino mi presentación y ahora le paso el tiempo a mis compañeras. Muchas gracias.